Les saludo a todos en esta tarde en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me reúno con ustedes en esta tarde para compartir una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, en mi espíritu, y esperando que sea de bendición para ustedes. Con ese propósito me levanté en esta mañana de ser de bendición para mi prójimo y espero hacerlo a través de esta palabra que voy a compartir con ustedes. Se trata de la justicia de Dios para nosotros, sus hijos, los creyentes, los escogidos. Y la porción de la escritura que vamos a comenzar leyendo está en el capítulo 18, versículo 8, y dice lo siguiente: les digo que sí les hará justicia y sin demora. La justicia de la que nosotros gozamos como hijos de Dios, somos merecedores de ella solo por la obra de Jesucristo en favor de nuestras vidas, como una bendición para nosotros. Y eso lo podemos corroborar con las escrituras, con el versículo siguiente, versículo 9, dice: a algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Otra parábola que el Señor le empieza a contar aquí en el versículo 10. Ellos se creían justos en sí mismos. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Conocemos esa historia, ¿cierto?, del fariseo y el publicano, que el fariseo se creía justo en sí mismo. Nosotros, si somos unos hijos de Dios humildes, entendemos que no somos merecedores de la justicia de Dios para nuestras vidas. Solo por medio de la obra de Jesucristo somos merecedores. En este contexto en que está esta palabra, no se está refiriendo a la justicia para salvación, se está refiriendo a la justicia en la vida diaria, en la vida cotidiana de los creyentes. El Señor les contó una parábola a sus discípulos que comienza aquí en el versículo 1 del capítulo 18. Dice: Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Ese era el objetivo. Quería que sus discípulos permanecieran en oración sin desanimarse. Les dijo: había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó: aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor Jesús: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. Es una afirmación para que se afirme en nuestro corazón la justicia de Dios en favor de nuestras vidas, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Acá les contó la parábola, ¿cierto?, de un juez injusto y de una viuda que asumía un derecho a justicia. Y había un adversario que era el que estaba haciendo mal a ella, ¿cierto? Por eso ella iba a pedir que el juez le hiciera justicia. Este era un juez injusto, un juez que no tenía consideración de nadie, y la afirmación que hace el Señor aquí es que cuanto más, si ese juez injusto tuvo esa actitud con la viuda, nuestro Señor, que es el juez justo, no nos va a hacer justicia a nosotros. Por lo tanto, hace la afirmación: les digo que sí les hará justicia y sin demora. Importante que eso esté muy claro en nosotros. Lo importante de esto es algo que el Señor me impregnaba a través de seguir reflexionando en esta porción de las escrituras, y he estado exhortando sobre esta escritura, pero había algo importante que el Señor no quiere que pasemos por alto. Ya tenemos, Señor, la certeza de la justicia a través de nuestro Señor Jesucristo para nuestras vidas. La viuda aquí asume un derecho, es decir, que ella asumía
que ella merecía esa justicia. Nosotros tenemos que tener esa misma confianza, asumir que merecemos esa justicia, pero no por nosotros mismos, sino por la obra que nuestro Señor Jesucristo hizo en favor de nosotros. Lo contrario de lo que está aquí expuesto en el versículo 29. Como dice, a algunos que confiando en sí mismos se creían justos. No debemos tener esa actitud. No debemos tener la actitud de creer que somos merecedores en sí mismos de esa justicia de Dios para nuestras vidas, sino solo por medio de la obra de Jesucristo. Pero lo importante de esto era que el Señor me hacía ver el contraste entre la justicia que se está expresando en esta porción de las Escrituras y la justicia para salvación. ¿Cómo queremos vivir nosotros? ¿Queremos vivir en la justicia para salvación de nuestras almas? ¿O queremos vivir en la justicia para nuestra vida cotidiana? Dice la Escritura aquí que es un derecho de los escogidos. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? ¿Estamos viviendo, como dice la Escritura, como esos escogidos que claman a Él día y noche? ¿Clamamos a Él de día y de noche o lo hacemos de vez en cuando? Porque estos que claman a Él de día y de noche, a ellos se enuncia esta palabra y dice, ¿se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. A estos que claman de día y de noche, el Señor les dice que sí les hará justicia y sin demora. Vamos a volver un poquito atrás al capítulo 17-26. Tengo anotado aquí, es un derecho de los justos de los que siguen adelante. Para ilustrar un poco esto, vamos a leer en el capítulo 17, versículo 26. Dice lo siguiente, tal como sucedió en tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Conocemos la historia de Noé, ¿cierto? Fue el único justo hallado delante de los ojos de Dios, él y su familia, en su generación. Le dio instrucciones que él como justo, que vivía en justicia, siguió al pie de la letra. Sucedió tal como el Señor se lo había anunciado. Vino el diluvio, sobrellevó todo lo que él debe haber vivido en esa época, las burlas, las mofas, de los que estaban en otra situación, que no vivían como él vivía, como un hombre justo, sino que bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. La contraparte de él, que era un justo, vivía de esa manera, comiendo, bebiendo, dándose en casamiento, entretenido en la vida como nosotros conocemos la vida del mundo. Y no es que nosotros no nos casemos, y no es que nosotros no comamos ni bebamos también, lo hacemos, pero nosotros vivimos como justos escogidos de Dios, obedeciendo la palabra de Dios. Esa es la diferencia. Eso fue lo que hizo Noé. Recibió una palabra del Señor, fue hallado justo delante de los ojos de Dios, le da una instrucción, él sigue esa instrucción y la lleva a cabo hasta el final. Por lo menos hasta que sucedió el diluvio, cesó el diluvio y conocemos, Señor, cierto, la continuación de la historia. Él siguió adelante en su generación, a pesar de todo lo que él tiene que haber vivido en ese momento. En relación a estas otras personas que comían, bebían, se casaban y daban en casamiento. No es un derecho de los que miran atrás. Y lo vamos a ver aquí en el versículo 17-32. Dice, acuérdense de la esposa de Lot. El que procure conservar su vida la perderá, y el que la pierda la conservará.
Así será, dice en el 30, dice, así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas dentro de la casa, que no baje a buscarlas. Asimismo, el que esté en el campo, que no regrese por lo que haya dejado atrás. Acuérdense de la esposa de Lot. El que procure conservar su vida la perderá, y el que la pierda la conservará. El Señor, en la generación de Lot, sucedió algo parecido a lo que sucedió en la generación de Noé. Fue él encontrado justo, ¿cierto? El Señor le dice que salga con su familia, lo hizo, dio una instrucción. Él siguió la instrucción, su esposa no siguió la instrucción. Miró atrás. Por lo tanto, el derecho de los justos, la justicia de Dios es un derecho de los justos, de los que siguen adelante y no de los que miran atrás. ¿Cómo estamos viviendo nosotros nuestra vida? Estamos viviendo como escogidos de Dios, merecedores por medio de la obra de Jesucristo, de su justicia para nuestra vida diaria, para nuestra vida cotidiana. Estamos viviendo como justos que miran adelante y siguen las instrucciones de Dios a pesar de que sean inciertas. ¿O estamos viviendo como la esposa de Lot, que miró hacia atrás porque atrás estaba su certeza? Atrás estaba su casa, estaba lo que ella conocía, estaban sus comodidades, estaba lo que ella ya había vivido. Estaba saliendo, la instrucción de Dios era salir a algo desconocido y que aún no habían vivido. Tenemos dos hombres, tenemos a Noé y tenemos a Lot. Dos hombres que siguieron adelante, justos que siguieron adelante. Esos son los justos que hacen uso del derecho de la justicia de Dios, los que siguen adelante y no miran hacia atrás. Es importante, me hacía entender el Señor esto, porque nosotros como escogidos de Dios podemos vivir de dos formas. Podemos vivir con este derecho que hemos adquirido por medio de Jesucristo, de su justicia para nuestras vidas, para salvación solamente o para nuestra vida cotidiana, para nuestra vida diaria. Somos de los que clamamos de día y de noche, o somos de los que clamamos de vez en cuando. Porque recordemos que la palabra aquí nos está diciendo, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Esta es una característica de los escogidos, que claman a Él de día y de noche. Y su justicia viene sobre nuestras vidas. ¿Se tardará mucho en responderle? Ya que hay una aseveración, una afirmación. Les digo que sí les hará justicia y sin demora. ¿Estamos recibiendo la justicia de Dios en favor de nuestras vidas? ¿O no estamos recibiendo la justicia de Dios? Es una pregunta que nosotros debemos hacernos, es una evaluación de nuestra propia vida que nosotros debemos hacernos frente a la palabra. Es importante que la hagamos en este tiempo, tiempos tan difíciles, donde está todo difícil políticamente, religiosamente, las familias están siendo afectadas, la iglesia está siendo afectada. Pero Dios nos ha dado dirección en cualquier circunstancia. Así es que mi invitación es en esta tarde a que usted reflexione, que pueda meditar en esta palabra, que pueda meditar en torno a su situación personal y familiar. Espero que esta palabra sea de bendición para su vida, que le ayude a seguir adelante en este momento. Probablemente esté viviendo momentos donde siente que
es merecedor o que necesita que se le haga justicia? ¿Que hay un adversario que le está haciendo la vida imposible? Pero esa es la introspección que cada uno de nosotros debe hacer respecto de su propia vida. ¿Está de acuerdo a estos lineamientos que el Señor nos da a través de su palabra? ¿Nuestra vida personal está de acuerdo a esos lineamientos? Porque si nuestra vida está de acuerdo a esos lineamientos, que no le quepa ninguna duda que el juez justo, que es nuestro Señor, sí le hará justicia. Me despido de todos ustedes con un abrazo fraterno y nos vemos en una próxima oportunidad.